Sí, porque hay una situación bastante delicada en la Argentina que tiene que ver con la apertura de las importaciones, con los costos que tiene la producción en el país, y esto ha comenzado a impactar directamente en el empleo y en las ventas de las industrias. En Tucumán hay una gran preocupación porque hay industrias grandes que están con complicaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de la planta de Escania en el este de la provincia, estamos hablando de la industria textil en el sur de la provincia, y de lo que el gobierno puede llegar a hacer o a interceder para tratar de aliviar un poco la situación. Ahí está la placa que comparte alguna información como para dar contexto, y es una situación de sub y baja la de la industria, porque por un lado el gobierno muestra datos de crecimiento de la industria. Después lo vamos a escuchar a algunos especialistas que hablan precisamente de esto, pero dicen, el gobierno celebra, pero los especialistas dicen, este crecimiento tiene que ver con el año pasado, que era un piso muy bajo, o con el año anterior, con el 2023. Compara de mayo a mayo del año pasado, con lo que tiene que ver con el sector automotriz, que ha crecido muchísimo, pero atención, porque aún así, con esa flecha para arriba, en junio las ventas han caído en la industria automotriz. Ya se siente la parálisis. Y los grupos en crisis, construcción, indumentaria, muchos que tienen que ver con lo que pasa aquí en la provincia de Tucumán. Voces vinculadas con eso, voces de protagonistas. Vamos a escuchar a la Unión Industrial, en este caso en la voz de su vicepresidenta. Ahí está. Bueno, desde la Unión Industrial estamos sumamente preocupados por la situación que están atravesando, sobre todo las industrias locales. Es verdad lo que vos me decís, que hay números que muestran un repunte, pero son propios de la estacionalidad de las actividades. No es un repunte general y no es un repunte que vaya de la mano de las medidas económicas que se están tomando. Hay un resentimiento muy grande en el consumo interno, lo que lleva a que muchas plantas replanteen su forma de trabajo, o sea, desde suspender actividades o líneas de producción hasta la suspensión de gente o parates totales de plantas. La situación yo creo que es delicada y que amerita que haya un análisis más exhaustivo, no solamente del número de repunte, como vos decís, sino ver el contexto general, cómo se está moviendo el consumo interno, cómo están afectando las aperturas de importaciones y sobre todo cómo nos está afectando el tema de la presión fiscal a las empresas. Bien, ahí está el dato. Florencia Andriani es la vicepresidenta de la Unión Industrial. Bueno, situación complicada que se va confirmando con los números que van reportando la industria, y ahí tenemos otra plaquita para ir mostrando justamente de lo que estamos hablando. Situación en Tucumán, estamos hablando de cómo va impactando la situación de la industria, la crisis. Estamos hablando con cierres temporales en Topper, en Escania, lo que decíamos recién, y en Papelera de Tucumán. Se van sumando otras textiles también en Tucumán, con grandes complicaciones. Hay más de 2.000 personas afectadas en forma directa, y hay marchas, industrias estacionales, lógicamente, que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de azúcar, básicamente, que también están ahora con complicaciones en cuanto al precio internacional del azúcar. Están intercediendo para que el gobierno pueda llegar a elaborar alguna medida de protección en ese sentido. Interesante conocer una mirada que tiene que ver con la economía, de por qué está pasando esto. Esto tiene que ver con las medidas económicas que toma el gobierno nacional, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con un arrastre de leyes, de medidas que vienen afectando a la industria. El que responde es Gustavo Walber, economista, amigo de la casa. Le fuimos a preguntar y nos decía esto. Dale. Ahora, en cuanto a qué pasa, hay que distintas realidades. En algunos casos el problema acá en Tucumán es que el mercado externo se cayó. Entonces vos tenés lo ligado a la empresa Alpargatas, por ejemplo, no es un problema local, es un problema del exterior. El mercado se cayó, no hay a quién venderle. Ahora, no quiere decir que lo local esté bien. En lo local hay dos elementos que computar. Uno a favor, que es la mayor estabilidad de precios. Eso a cualquier industrial le sirve para hacer mejor cálculo de inversión. Con alta inflación es imposible porque los precios son muy volátiles y encima de una manera muy poco ordenada. El problema que juega en contra tiene la parte de costo cambiario y costos reales. El costo cambiario existe, el dólar está barato para la competitividad de la actividad económica de Argentina. No se puede hablar estrictamente de un atraso cambiario porque el Banco Central no está interviniendo en el mercado. Es el dólar que hay por oferta y demanda. Pero sí es cierto que, dado los costos que tiene la actividad industrial de Argentina, es un dólar barato que complica la competencia. El otro punto es el costo real, y el costo real está dado por los impuestos, sobre todo provinciales, y por las leyes laborales.
El problema es que no van al mismo ritmo los aspectos positivos con los negativos. Hay un aspecto positivo que es el de los precios y el negativo no se reduce al mismo ritmo. Estás teniendo, entre otras cosas, un dólar relativamente estable, que es lo que le hace que sea un dólar relativamente barato, pero el costo real tributario y laboral no baja. Eso es lo que está complicando la situación hoy. Clarísimo lo que planteaba, ¿no? Gustavo Valver. Esto tiene que ver con las políticas económicas del gobierno nacional, pero también con un contexto internacional que no favorece a la producción en la Argentina. Bien, ya enseguida vamos a ir con el móvil, vamos a completar el informe que tiene que ver con esto que está pasando en la actividad industrial. El pantallazo, el panorama coinciden en varios puntos con lo que hablaban de la Unión Industrial, que es esta preocupación respecto de las medidas económicas, en el caso, por ejemplo, de los textiles, que es la apertura de importaciones que golpea fuerte, pero también con el arrastre, que es el costo fiscal, el tema del que nadie, sobre todo las provincias y los municipios, no quieren hablar. Ayer hubo reuniones en Casa de Gobierno vinculados con esto, Pibi. Y justamente el tema de la presión fiscal fue el principal tema. Estuvieron reunidos con el ministro de Economía y Producción, con Daniel Abad, los referentes de la Unión Industrial Tucumán, que es la que aglutina justamente a la mayor parte de los sectores productivos. El tema fiscal, el tema de las importaciones, pero también, chicos, un punto de vista que me parece interesante, ¿no? Como por lo menos dejar planteado, y es que si no estamos viendo con ojos viejos una coyuntura, por supuesto, muy actual y que viene más arrastrada por la tecnología y lo que se conoce como economía de conocimiento, que por las industrias como la hemos aprendido y las conocemos hasta ahora, ¿no? Y en qué sentido Tucumán está preparado para asumir, para ir dejando como pasar a esa etapa y empezar a fortalecerse en esto otro, en tecnología, en robótica, en la industria del conocimiento, y que eso también es importante para fortalecer, ¿no? Es muy interesante lo que planteas, porque es otra mirada y efectivamente la lupa, y de eso se trata, puede mostrar la cara desde distintos lugares. La pregunta es qué se hace en el medio. Digo, porque eso. vos haces la transición, es como la discusión de los Uber y los taxis. Claro. Es imparable las aplicaciones, no solo Uber, pero ¿qué hacemos con la gente que queda en el medio? Exactamente, bueno, obviamente eso también es una pregunta que le hemos hecho a los referentes, por ejemplo, de la Unión Industrial. Ellos dicen que en cuanto a formación estamos totalmente listos. Así que no sería ni tan lenta ni tan traumática la transición. Sí se necesitan, dicen ellos, mucho más consensos. Bueno, primero que sea un objetivo marcado, ¿no? Específico. Sí. Y mucho más consensos entre el sector público y sector privado. Porque, por ejemplo, la reunión de ayer, o por lo menos hasta donde se dice de la reunión de ayer entre el ministro y la Unión Industrial, se sientan las bases, ¿no? Se establecen los puntos, que el gobierno los conoce de más, sí, ¿no? Pero no hay por lo menos no para el público, no para nosotros, no nos llega qué es lo que se está haciendo, ¿no? Como para avanzar en un sentido resolutivo. Sí. Lo que puede pasar allí es que se conocen los puntos, se conoce lo que hay que hacer, el tema es si se lo puede y si se lo puede hacer. Si lo quiere hacer, además. Presión fiscal me parece que ahí chocan, ¿no? Con un muro. Es el punto en discusión. Ahí lo vamos a escuchar al ministro de Economía después de esta reunión con los industriales ayer en Casa de Gobierno. Así que nos preocupa muchísimo porque hasta ahora, por ejemplo, nosotros en Tucumán, el gobernador siempre tuvo la inquietud de mantener la paz social en la provincia, y lo estamos logrando. Bueno, hay decisiones que no tienen que ver con la provincia, como es la apertura de la economía, la baja de aranceles, que permite que invadan productos del exterior a muy bajo precio, a precio de dumping, que compiten, digamos, con industrias que no están en este momento en condiciones de afrontar esa competencia. No es lo mismo un salario en China que un salario en Argentina o un salario en Brasil. Así que bueno, estamos preocupados y en eso vamos a seguir trabajando. Pasó la lupa, en este caso, sobre la crisis industrial que preocupa y muchas aristas para contar, para analizar. Efectivamente estamos hablando de la situación de crisis. En la placa que compartíamos hablamos de 2.000 personas afectadas en forma directa. Digo, gente que tiene su futuro laboral bastante incierto, para no decirlo ya negro, pero
Hay complica. cierres temporales en Escaña, los hubo durante junio, en la planta de Topper también en el sur de la provincia. La industria del limón está muy complicada también en Tucumán, producto de una situación que en esto sí puede tener poco que ver la política local, sino que tiene que ver con un contexto internacional en donde el mercado ha cambiado tangencialmente en los últimos años y eso ha provocado que Tucumán se encuentre en una situación para la que no estaba preparada, ¿no? Que tiene que ver con muchas plantaciones de limones que han sido dejadas de lado y están reconfigurando los cultivos. Para cerrar el informe, completamos lo que decía Silvina y tiene que ver esto con información. Ella decía, Tucumán podría mutar hacia transformarse, por ejemplo, en un polo tecnológico. Se han adoptado medidas en los últimos años vinculadas con hechos, de hecho se han subsidiado algunas actividades. Hay leyes de promoción. Hay leyes de promoción y demás. Todavía eso no cuaja, vamos a ver qué pasa. Pero la industria está en jaque y lo queríamos contar hoy en La Lupa.